Bueno, y como ya dijimos, vamos ahora a entrar en este segundo gran grupo de medidas de resumen, que son las medidas de dispersión. En principio, tenemos las medidas de posición, que ya hemos estudiado, ya describimos cuáles son, qué ventajas tienen, qué desventajas tienen, cómo se obtiene cada una, y sobre todo para qué sirven. Antes que nada, en realidad, lo primero que tengo que decir es para qué sirven las medidas de posición. Y ahora vamos a ver que las medidas de dispersión también resumen ciertas características de un conjunto de datos, pero desde otra óptica. Y para esto vamos a usar un ejemplo. Imaginemos un grupo de alumnos, mejor dicho, 3 grupos de alumnos que han tenido un examen de matemática y que obtuvieron las siguientes calificaciones, la que ven allí. El primer grupo ha obtenido 6, o sea, cada alumno sacó un 6. En el segundo grupo, cada estudiante sacó una nota distinta, si bien hay algunas que son iguales, como por ejemplo el 5 y el 5, ya se nota que hay cierta diferencia entre las notas de cada alumno. Y en el grupo 3, esa diferencia se nota aún más. Es decir, puedo hablar de una mayor variabilidad en el tercer grupo comparado con los otros dos. Y hablando en términos contrarios a la variabilidad, puedo decir que el grupo 1 es más homogéneo que el grupo 2, que el grupo 2 y que el grupo 3. Es decir, tiene como los datos están más parejitos entre sí. Entonces, estos dos conceptos, variabilidad y homogeneidad, van a ser para nosotros conceptos opuestos. Y vamos a ver si las medidas de posición, por ejemplo la media, me puede mostrar qué diferencia hay entre estos 3 grupos. Diferencia que yo ya me doy cuenta, mirando nomás ya me doy cuenta que no tuvieron el mismo rendimiento. Entonces, si ustedes sacan la media, pueden sacar esto ustedes solo con la calculadora un ratito. La media del grupo 1 es 6. La media del grupo 2 es 6. Repito, hagan los cálculos y verifiquen. Y la media del grupo 3 también es 6. Es decir, que para la media, los 3 grupos son idénticos. Para la media, los 3 grupos tuvieron el mismo rendimiento promedio. Bien. ¿Qué pasa con la mediana? Bueno, la mediana acá vale 6, acá vale 6 y acá vale 6. Bueno, ustedes tienen que ordenar los datos de menor a mayor. Acá va el 5, después va el 5, después va el 6, después el 7 y después el 7. Entonces queda acá en el medio otra vez el 6. O sea que la mediana tampoco no me dice nada. Tampoco me indica la diferencia. Así que estas medidas de posición aparentemente no me sirven para diferenciar a estos 3 grupos. Y el modo, con más razón, el modo en el primer grupo es 6, en el segundo grupo es 5 y 7, y en el tercer grupo ni siquiera hay modo, o sea que ni siquiera para eso me sirve el modo, para comparar. Así que vamos a ver. Gráficamente, noten ustedes que los 3 conjuntos de datos están posicionados casi en el mismo lugar. Es decir, todos tienen su centro en el 6. ¿Sí? Acá tiene su centro en el 6, acá también y acá también. O sea que en cuanto a la posición que ocupan sobre el eje de las X, no hay diferencias. Por eso las medidas de posición no se dan cuenta, porque no hay diferencias. Pero hay una diferencia, según otro aspecto. El grupo 2 tiene sus datos más repartidos que el grupo 1. Y el grupo 3 tiene aún más alejados esos datos del centro. El primer grupo, en cambio, tiene toda la información contenida en un solo número, que es el 6. Entonces, usando ya una terminología un poco más acorde a este tema, podemos decir que el grupo 3 tiene más variabilidad que el grupo 2. Que el grupo 3 tiene más dispersión que el grupo 2. Y por otro lado, que el grupo 1 es el más homogéneo de todos. O sea que lo que acá nos va a decir, lo que nos van a decir las medidas de dispersión,
es justamente acerca de este alejamiento que hay de los valores con respecto a su centro, que es el 6. ¿Está? Bien, entonces podemos nosotros ahora hablar en términos un poquito más precisos. Acá está la explicación que yo les hacía. Y definir a la dispersión como la distancia promedio que hay entre los valores de la variable y alguna medida central, que en este caso fue la media, y generalmente va a ser la media. A esa distancia que se alejan los valores del centro, la vamos a llamar dispersión. Es decir, es una distancia promedio. Algunos van a estar más cerca, otros van a estar más lejos, pero cuando mayor es ese alejamiento, mayor va a ser la variabilidad. ¿Sí? También se puede hablar de variabilidad entre medidas que no son de tendencia central. Por ejemplo, distancia entre los cuartiles, distancia entre los percentiles, que es justamente lo que vamos a definir a continuación. Estas son algunas de las medidas de dispersión, es decir, son las que vamos a utilizar nosotros. Rango entre cuartiles, en fin. Vamos a la primera de todas, la más sencilla de todas, que además ya la conocemos, porque nosotros hablamos de rango allá en la unidad 1 cuando armamos una tabla de distribución de frecuencia. Dijimos que el rango era la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de la variable, es decir, resto el mayor menos el menor y esa medida se llama rango. Es muy sencillo, pero también no tiene mucha utilidad, no tiene mucho significado. Sin embargo, ya es una idea y fíjense que yo voy a volver un poquitito al conjunto de estos tres grupos de niños. Y el rango en el primer grupo, ¿cuánto es? El máximo valor es 6 y el mínimo también es 6. O sea que el rango es 0. En el segundo grupo el rango es 2, 7 menos 5. Y en el tercero el rango es 9 menos 3, es decir, 6. O sea que grupo 1 tiene rango 0, grupo 2 tiene rango 2 y grupo 3 tiene rango 6. O sea que el rango ya me está indicando la diferencia entre estos tres grupos. Así como existe el rango, así a secas, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, tengo también el rango entre cuartiles, que es esta diferencia, entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Perdón, 3 menos 1, el cuartil 3 menos el cuartil 1, que tiene que dar siempre positivo. Si ese rango entre cuartiles lo divido por 2, obtengo el rango semi-intercuartílico. Y así como tengo rango entre cuartiles, también lo puedo tener entre percentiles. A esta diferencia le llamamos rango entre percentiles, que ustedes pueden encontrar en otra bibliografía como percentil 90 menos percentil 10. También eso es rango entre percentiles. La desviación mediana ya es una medida un poco más, que tiene más sentido. No es tan sencillo de calcular, pero tiene un significado mucho más preciso que los otros rangos que acabamos de ver. Y en este caso, fíjense, el numerador de este cociente, de esta fracción, es parecido a una propiedad que vimos para la media aritmética. ¿Se acuerdan de la propiedad que decía la suma de los desvíos con respecto a la media es igual a 0? Bueno, acá tengo suma de los desvíos, pero en valor absoluto. ¿Qué hago yo al tomar valor absoluto? Estoy evitando tener valores negativos. Y como una distancia sabemos que no puede ser negativa, entonces lo que estoy teniendo acá es, estoy sumando todas las distancias entre cada valor de la variable y la media aritmética. Aquella que está más alejada de la media va a tener, por supuesto, una mayor distancia y en consecuencia un mayor valor absoluto. Bien, si yo sumo todas estas distancias y las divido por n, estoy obteniendo el promedio de las distancias a la media aritmética. O sea que la desviación media me da esto, me da el promedio de las distancias de cada valor de la variable hasta la media aritmética. Ya es una medida un poco más, ya utiliza la media, lo cual es un buen dato porque la media, dijimos, es una medida de posición y aparte es de tendencia central, así que estamos de alguna manera midiendo con la desviación media
qué tanto se alejan los valores del centro de la distribución. Así que esta es una muy buena medida. El problema es que al trabajar con valor absoluto cuesta hacer algunas demostraciones algebraicas, algunos procedimientos algebraicos. Entonces por eso que vamos a ver que existe otra medida muy similar que se llama varianza. Bueno, acá tienen lo mismo que la desviación media, pero desviación mediana. Las distancias son con respecto a la mediana y no con respecto a la media. Acá viene. Acá ya empezamos con las medidas que tienen mucha utilidad. La varianza. El numerador de esta fracción corresponde a esa segunda propiedad de la media que decía la suma de los desvíos al cuadrado con respecto a la media es un mínimo. Bueno, acá aparece otra vez como ya les había comentado y va a seguir apareciendo. Acá yo tengo los desvíos al cuadrado. Si yo no le pongo este cuadrado, este numerador es 0 por la propiedad que enunciamos recién. Y entonces acá estoy sumando los desvíos al cuadrado y los estoy dividiendo por n. A diferencia de la desviación media, esta varianza indica el promedio de las distancias al cuadrado con respecto a la media. El promedio de las distancias al cuadrado, porque cada resta que yo hago de esta forma es una distancia entre este valor de la variable y la media. Si a esa distancia la elevo al cuadrado es un desvío cuadrático o distancia al cuadrado. Entonces la varianza me dice que o se expresa como la distancia al cuadrado promedio en el conjunto de datos. Y esta fórmula de la varianza, para poder utilizarla, requiere que yo haga tantas restas como datos tenga. Si yo tengo 300 datos, tengo que hacer 300 restas. Elevar al cuadrado cada una de esas restas, sumarlas y dividir por 300. Por eso existe otra fórmula que se llama fórmula de trabajo, que es la que van a usar ustedes para calcular la varianza. En este caso solamente van a elevar al cuadrado los valores de la variable, ¿sí? Cada valor no tienen que restar, tienen que elevar directamente cada valor al cuadrado, dividir esa suma por n y restarle una sola vez la media al cuadrado. O sea que tenemos varianza, fórmula teórica, varianza, fórmula de trabajo o fórmula práctica. Una se deduce de la otra. Para llegar a la fórmula de trabajo yo tengo que aplicar el cuadrado a un binomio, distribuir el signo de sumatoria, que en este caso no lo vamos a hacer, no viene al caso. Bien. Quería aclarar algo. Cuando nosotros calculemos la varianza, este cuadrado hace que las unidades que tengan esta variable también estén al cuadrado. O sea que yo estoy hablando de estatura, la varianza va a estar dada en metros al cuadrado. Y eso va a representar un pequeño inconveniente que lo vamos a resolver. Bueno, veamos un ejemplo. Rendimientos en kilogramos por metro cuadrado de 10 parcelas de cultivo. Acá tengo 10 parcelas de cultivo. Estos son, cada uno es el rendimiento. 24 kilogramos por metro cuadrado, 23 kilogramos por metro cuadrado. Voy a aplicar la fórmula de trabajo para poder calcular la varianza. La media es 23. Eso ya lo tenemos que saber. Suman todo, dividen por 10 y eso les da 23. Comprueben, no dejen de comprobar. Bien, estos valores que están acá abajo son los cuadrados de 21, de 20, respectivamente. ¿Sí? 20 al cuadrado, 25 al cuadrado, 20 al cuadrado. Sumo esos cuadrados, divido por n, le resto 23 al cuadrado y eso es la varianza. Vamos a ver, ahí está la fórmula. Ahí reemplazo los valores y ahí está el resultado. La varianza es 6,2 y acá viene el problemita que les contaba. Kilogramos por metro cuadrado es la unidad de la variable, pero esta varianza se mide en kilogramos por metro cuadrado al cuadrado, ¿sí? Entonces, el inconveniente de la varianza es que la unidad no es la misma unidad de la variable, sino que la unidad elevada al cuadrado. Ya vamos a ver cómo lo vamos a resolver eso